Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con esas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Hemos leído que, según San Marcos, Jesús se encuentra en la parte noroeste del lago de Galilea, cerca de la zona de Genezaret, y de repente irrumpe la presencia de algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, posiblemente con la comisión de observar la conducta, analizar qué hace Jesús, si está actuando bien o está actuando mal. Y después de haberlo visto y ver a sus discípulos que tomaban los alimentos sin haberse lavado las manos, entonces actúan y se dirigen al maestro. ¿Cómo es posible que un maestro que es responsable de la conducta de sus discípulos les permita comportarse de tal manera? Porque según la tradición de los fariseos, se deben lavar las manos antes de tomar cualquier alimento. Lo cierto es que la ley de Moisés ordenaba esto solamente a los sacerdotes antes de consumir las víctimas de los sacrificios. Y ellos las habían extendido, estas costumbres o esta orden, a todo el pueblo, lo cual hacía complicada la situación por varias razones, a veces por la carencia de agua. Y Jesús, cuando esto lo abordaron, les dio una respuesta apoyado en la palabra de Dios que había pronunciado Isaías, que honraban a Dios solamente con los labios y no con el corazón, y les demostró cómo ellos anulaban lo que Dios mandaba, malinterpretando el cuarto mandamiento del Decálogo, permitiendo que se anulara cuando alguien decía que aquello que tenía para honrar o ayudar a sus padres estaba consagrado al templo. Después de esto, Jesús se dirige a la gente y les dice unas expresiones que después los discípulos van a considerarlas como parábolas. Al final es una enseñanza. Escúchenme todos y entiéndanme. Todos los presentes, no solo la gente, los discípulos y quien pudiera escuchar, posiblemente los escribas y fariseos están también ahí. Nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que lo hace impuro es lo que sale de dentro. Hemos visto ya que la pureza es lo que pertenece a Dios, lo santo, lo impuro es lo profano, lo que aparta de Dios. Y Jesús dice que esto no depende de lo que se come, de lo que se consume. La impureza depende de lo que procede del interior del hombre. Pero no da ninguna otra explicación. Y entonces los discípulos, cuando llegan a una casa, apartándose de la muchedumbre, se acercan a Jesús y le preguntan el significado de esa parábola que dijo. Ya antes los discípulos se habían quedado en ese tipo de confusión y les faltaba claridad
Pero lo mismo en la barca que en la casa, Jesús les explicaba de modo particular a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene interés en educar a sus discípulos, a los que va a enviar. Y así les dice de qué modo la relación con Dios depende del corazón, porque del corazón salen los pensamientos, salen las decisiones, sale el querer, sale el sentir. Lo que el hombre come no llega al corazón y por eso no puede hacerlo indigno o ponerlo en contra de Dios. Por eso todo lo que el hombre coma no lo hace impuro. Así demuestra que no es por la comida, por algo externo que entre al ser humano, lo que lo hace impuro. Las cosas externas como el lavarse, el tratar con los paganos, el tocar a los muertos, a los leprosos, no puede hacer impuro a nadie. Jesús mismo ha tocado a los leprosos, ha comido con los pecadores, ha ido a un país pagano, se dejó tocar por una hemorroísa y eso no lo hizo impuro. Por eso Jesús les dice, lo que los hace impuros, ¿qué es? Lo que sale del corazón. Y del corazón salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Estas cosas sí hacen impuro al hombre porque dependen de una decisión. Todo el mal comienza con los malos pensamientos del corazón. Y Jesús aquí pone una lista, una docena de cosas que hacen que el hombre se haga indigno de Dios, que ofenda a Dios. Y se trata realmente de falta de tipo moral, no de tipo ritual. Y las faltas morales van contra Dios o van contra el prójimo. Así comienza por hablar de algunas que tienen que ver con el decálogo. Pero se trata sobre todo de comportamientos negativos. Y esto debe entenderlo quien lo esté escuchando, especialmente los discípulos. Si deben o quieren tener una buena relación con Dios, deben comenzar por buscar qué es lo que Dios quiere, pensar lo que Dios quiere, decidir lo que Dios quiere. Y el decálogo ha puesto un ejemplo, Jesús lo ha mencionado, el trato que se debe dar a un padre, a una madre, y la norma y el criterio sobre el cual se deben decidir para saber qué cosa es bueno o qué cosa hace malo el corazón o impuro al hombre, es la relación con la voluntad de Dios que ha sido expresada en los mandamientos. Así quien busca los mandamientos de Dios está poniendo su voluntad orientada hacia Dios y también su actuar. Esto, hacer la voluntad de Dios, es puro, agrada a Dios y nos pone en una buena relación con Dios. Por eso es que Jesús les hace entender, no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro. Aquello que hace impuro al hombre es lo que sale de él. Y aquí habla de decisiones que llevan a acciones. Y los discípulos y la gente deben entender esto. Todo lo demás no afecta la relación con Dios. Comas lo que comas, no es importante. Lo importante es hacer lo que Dios quiere y esto nos pone en una relación ideal conforme a lo que Dios quiere. Cuando Jesús enseña a sus discípulos, los enseña para que ellos lleven también su enseñanza a otros. Así Jesús enseña ahora a sus discípulos, les explica con claridad lo que ha dicho al pueblo, como antes ha explicado a ellos en privado las parábolas, para que después ellos puedan manifestar a los que van a enseñar lo que Jesús enseña. La relación del hombre con Dios. La pureza no depende del alimento, de lo que coma, sino de la relación con la voluntad de Dios, del cumplimiento de lo que Dios quiere. Depende que se sea santo, que sean puros, que puedan entonces agradar a Dios con su conducta. No porque se laven o no las manos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.